España, años 30, época de grandes cambios políticos y sociales que transformarían el país para siempre. Época de revoluciones y protestas, de avances y errores. El mundo entero miraba atento las evoluciones de una España que abrazó la Segunda República con todas sus consecuencias. Una época de cambios y de guerra civil. Una cruenta lucha por el territorio que enfrentó a vecinos y familiares y dejó heridas aún abiertas hoy en día. Sin embargo, el conflicto supuso avances en muchos aspectos, y uno de ellos fue el nacimiento del fotoperiodismo de guerra como lo conocemos hoy en día. Hombre, como fotoperiodista, no porque lo diga yo, sino a nivel mundial está reconocido como el mejor fotógrafo de guerra de todos los tiempos. Yo eso creo que es decir demasiado. En su momento, cuando él fue reconocido así, pues es cierto. Él creó una forma de ver, de hacer fotoperiodismo diferente a todo lo que se estaba haciendo hasta ese momento. Creo que captó la guerra, bueno, pues en primeros planos, cosa que hasta ese momento no se hacía. Creo que le dio un movimiento, una agilidad bastante grande que también hasta ese momento no se hacía, y creo que le dio una intensidad, sobre todo buscando un poco lo que la persona sentía o veía a la hora de hacer la fotografía, que hasta entonces también se había estado haciendo menos. Supuso una revolución, es decir, el hecho de que por una parte usara material portátil, fiable, pues le permitía estar en terrenos de batalla, muy cerca del combate. Era una manera novedosa de contar la guerra, pero es que además supuso una revolución también en cuanto al compromiso, en cuanto a la idealización de la guerra y la idealización de la defensa de las posturas. Es decir, Robert Capa combatió con la cámara, no era solamente un narrador de la realidad, sino que él puso la cámara, el celuloide, al servicio de una causa. Equivocada o no, eso ya los historiadores lo decidirán. El problema es que hasta ese momento la guerra era simplemente un documento, era una manera, había que hacer un cuadro con ella, había que hacer un retrato, pero Capa lo que hace con eso es una bandera. Entonces fue una revolución en la manera de contar. Lo acercó mucho más, lo acercó de manera personal, es decir, era el fotógrafo el que ponía la guerra delante de los ojos de la persona que estaba leyendo en ese momento la publicación, la revista, y le hacía sentir partícipe de una causa. Entonces eso hasta ese momento no se había hecho, en parte por el material, pero en parte por la convicción, por la causa, el creerte la causa. Para conocer el origen de la famosa foto del miliciano abatido en España, tenemos que retroceder en el tiempo hasta 1913 en Budapest. Allí nació Endre Erno Friedman, en el seno de una acomodada familia judía. La llegada al poder de un gobierno fascista empujó a Endre a emigrar a Alemania a la edad de 18 años, donde allí también se encontrará con un gobierno totalitario. No fotografía la guerra como tal guerra, empieza a fotografiar a los damnificados de la guerra, empieza a fotografiar a aquellos que realmente tienen la pérdida de la guerra, o sea, sufren la guerra, va no en la retaguardia, no en la vanguardia, sino en la retaguardia, va buscando un poco aquella persona que ha sido masacrada, pero no directamente a la gran mayoría, no directamente a la persona que hace la guerra, sino a los que sufren las consecuencias de la guerra. Ya en Alemania, consiguió un trabajo en la agencia de imágenes de FOT. Allí no tardó en convencer al editor jefe, Simon Gutmann, para que le diera una oportunidad de demostrar su habilidad tras la cámara, y se le encargó cubrir un mitin de León Trotsky. Endre no defraudó a su agencia y demostró ser muy hábil y apasionado, consiguiendo un reportaje repleto de imágenes impactantes. Unas fotografías llenas de movimiento y expresividad que suponían un nuevo concepto. El joven Endre había conseguido firmar su primer gran reportaje en 1932 con tan solo 19 años. Para el trabajo, la agencia le entregó una Leica 2, primer modelo de un nuevo concepto de cámara pequeña y manejable, que facilitó el desarrollo de un estilo propio para el joven Endre.
eso le permite poder utilizar planos muy cercanos, muy diferentes, poder moverse tranquilamente a lo largo del personaje que fotografía, y le hacer, lógicamente, como él decía, la foto no es buena no es bastante buena si no se está bastante cerca. Esa es la famosa fase de él. Huyendo de los nazis, recaló en París, donde conoció a grandes compañeros como Henri Cartier-Bresson y David Seymour Chim, pero nadie tan importante como Gerda Taro, una joven fotógrafa alemana con sus mismas inquietudes, quien pronto se convertiría en su pareja tanto profesional como sentimental. Su gran oportunidad llega en 1936. España ya se encuentra inmersa en la guerra civil y gran cantidad de periodistas europeos traspasan los Pirineos para informar sobre la contienda. Capa recala primero en Madrid y comienza a retratar al bando republicano. Sus fotografías van mucho más allá de lo habitual en la época y empieza a mostrar la vida en retaguardia, las consecuencias de los enfrentamientos y la miseria de la guerra, siempre acompañando columnas de milicianos y anarquistas en distintos frentes de batalla. Robert Capa, al hacer una causa tan franca, tan común con la República, al idealizarla de esa manera tan, por una parte sugerente y por otra parte tan equivocada, permitió que la República ganara un aura de legitimidad y legalidad durante la propia guerra, que quizás no fuera adecuada a la realidad de lo que se estaba viviendo. Entonces, en ese sentido, la actuación de Capa, como la de muchos otros fotógrafos y periodistas, Herbert Matthews, el propio Ernest Hemingway, eran coherentes con ese sentimiento que galvanizó a Europa, ese sentimiento de izquierdas, que luchaba por esa democracia, esas libertades, y que de alguna manera lo habían idealizado. En ese sentido fue muy importante para la República durante la guerra. El legado más importante, sin embargo, a mi juicio, es el legado documental. Es decir, nosotros podemos ver a través de las fotografías de Capa partes de una guerra que desconocemos. Una guerra que se ha ido olvidando en la memoria de los abuelos, de la que no hay demasiado material fotográfico y que, gracias a la maleta mexicana, a los propios negativos que se han ido encontrando, las publicaciones de esos años también, se puede revivir. Es decir, es la historia traída a la punta de los dedos. Es algo maravilloso y además muy personal, que si el bombardeo de Bilbao, el bombardeo de Vallecas, el frente del Ebro, aspectos que saltan de los libros de historia, de los manuales de doctrina militar, de los panfletos políticos, saltan de repente a las personas de carne y hueso, ¿no? Que si un miliciano por allí, que si una mujer por allá, y entonces es ponerle cara, quizás no nombre, pero por lo menos cara, a un triste momento de nuestra historia. Yo creo que eso es lo más importante del aporte de Capa, ¿no? Y en definitiva es lo que creo que deberíamos hacer todos los que aspiramos a ser fotógrafos, ¿no? Intentar hacer que la memoria perviva, que sea eterna, quizás en la medida en la que podemos, a lo mejor uno con su familia, otro pues con una cosa tan traumática como una guerra. Eso creo que es lo más importante del aporte de Capa. Pues su fama viene básicamente a partir del famosa foto discutida y peleada durante mucho tiempo por saber si es verdad o es una obra preparada, que es la de la muerte del miliciano en Cerro Muriano, que se ha creído durante mucho tiempo que era una cosa real, pero hay ahora muchas dudas de que sea real, se piensa que es una puesta en escena, sobre todo porque a partir del descubrimiento de la maleta mexicana, que aparece en 4.000 imágenes de él, de su compañera Jero y de Chin, que es otro compañero de él también, aparecen negativos que estaban perdidos y que han aparecido en México, por eso de ahí la maleta mexicana, en la cual aparecen muchas imágenes de ese mismo día y de esa misma situación que hacen pensar que eso fue preparado. Yo creo que fuera preparado o fuera no preparado, fuera real, lo que es cierto es que la imagen es impresionante y ha conseguido pues lo que buscaba, ha conseguido que la gente se concienciara, viera lo que era una guerra y viera el daño que puede hacer y cómo muere uno en la guerra. La imagen del miliciano es sin duda la más representativa de la Guerra Civil Española y todo un icono para el bando republicano. Marcó el punto de inflexión entre un antiguo y ortodoxo modo de informar sobre la guerra y el nuevo fotoperiodismo de acción. Apareció primero en el diario francés Vue y más tarde en otras publicaciones, como la revista Life, en un reportaje con texto de Ernest Hemingway. La fotografía del miliciano y toda la serie que la acompaña
Ha sido estudiada en profundidad por numerosos historiadores, periodistas e investigadores. Entre todos los trabajos realizados, el que ha marcado una gran diferencia con el resto es el del historiador Fernando Penco, que demuestra a través de una detallada investigación que la imagen no se captó en Cerro Muriano, sino en la localidad de Espejo. El trabajo de Capa en España le consagra con tan solo 23 años como un gran fotoperiodista. Su trabajo ya aparece en publicaciones de renombre, pero es hora de abandonar España. El bando republicano ha sido derrotado, pero no hay tiempo que perder. La amenaza de la Alemania de Hitler se cierne sobre toda Europa en 1939. Capa pasa directamente de una guerra a la otra y marcha rápidamente a cubrir el frente en Francia, Inglaterra y el norte de África. Su estilo, lejos de refinarse, se mantiene fiel a la cercanía y a la oportunidad. La Segunda Guerra Mundial brindaría a Capa una nueva oportunidad para encumbrarse como el mejor fotoperiodista del mundo. En 1944, los aliados ya están en disposición de invadir la Europa continental, organizando un gran desembarco en Normandía, el famoso Día D. Capa fue el único corresponsal que se atrevió a desembarcar con la primera oleada de soldados en la playa de Omaha. El resultado fue su segundo reportaje más famoso. El propio Capa reconoció más tarde que fue una decisión muy peligrosa. Pero el valor documental de las imágenes es único aún hoy en día. Lamentablemente, un error durante el revelado destruyó la mayoría de los negativos. ¿Qué es lo que él creó dentro del periodismo? No era solamente una cosa estática, era una cosa, lo que él fotografiaba, que tocaba el corazón un poco, que daba un poco dentro del espíritu de sentimiento de la persona que lo viera, tuviera unas emociones. Y eso es lo que él hace, como ya he dicho antes, creando una estética que alguien lo ha llamado estética de lo borroso, estética del movimiento, llámalo como quieras, porque él a la hora de encuadrar no se fija demasiado en el encuadre le preocupa un poco menos, busca un poco más el desenfoque para que dé más profundidad, para que dé más sensación de movimiento. La verdad es que, a pesar de que puede parecer una herejía, Capa no renovó el estilo, no era un gran fotógrafo. Miento, era un gran fotógrafo, por supuesto, pero no en cuanto a los aspectos técnicos de la fotografía. La fotografía de Capa tiene un estilo descarnado, tremendamente humano, muy cercano. Esa famosa frase de Capa de si no, la fotografía no es buena, es que no estás demasiado cerca, tenía una lectura física, él estaba muy cerca, pero era una lectura empática, una lectura de que él tenía que hacer causa común con el sujeto fotografiado. En eso es en lo que renovó el lenguaje fotográfico. Claro, no podemos hablar de que si el lenguaje de las diagonales o el revelado de esta manera o de esta otra. Capa era muy, con perdón, básico, un fotógrafo muy descarnado, podemos decir, pero esos primeros planos, esas fotografías movidas, esas fotografías humanas, ¿no? Eso es en lo que renovó el estilo, la fotografía de Capa. Una vez finalizada la guerra, Capa se estableció en París y trabajó en nuevos reportajes, viajando a Rusia con John Steinbeck o la creación del Estado de Israel. En esa época, otro de los grandes logros fue la creación de la agencia Magnum con sus viejos compañeros Cartier-Bresson, Roger, Van Diver y David Seymour. Entre otras cosas también porque Capa hay otra cosa importante que consigue, y es que cuando crea la agencia Magnum, con Cartier-Bresson, con Jean y con George, me parece que es, el otro, cuando la crea, lo que trata es de dignificar la fotografía. O sea, Magnum lo que hace es dignificar a la fotografía, dignificar más que a la fotografía al fotógrafo, y darle suficiente importancia como para que no tuviera que depender de las publicaciones o de las ediciones, que eran donde dependía del fotógrafo hasta ese momento, dependía de los editores. A partir de este momento dice no, la fotografía es lo importante, la fotografía es lo que se quiera decir, lo que se quiera expresar, lo que se quiera comunicar, y a partir de ahora somos nosotros los dueños de estas imágenes y nosotros somos los que vamos a dárselas al editor o a la revista, etcétera. Y yo creo que esa es otra gran importancia que consigue Capa a partir de este momento. Capa practicó en esos años géneros fotográficos muy distintos al fotoperiodismo de guerra, destacando los retratos que hizo de grandes genios y artistas de la época. Por delante de su cámara pasaron nombres como Henri Matisse, Pablo Picasso, Gary Cooper,
o Ernest Hemingway, entre otros. Pero para Capa siempre hay un conflicto al que acudir, y fue convencido por el director de Life para ir a la guerra de Indochina en sustitución del fotógrafo Howard Sochurek. En esta ocasión, acompañó al ejército francés en diversas campañas militares por la zona. De nuevo, sus fotografías mostraban al mundo la crueldad de la guerra. Sin embargo, esta sería la última, puesto que Robert Capa pisó accidentalmente una mina, muriendo la madrugada del 25 de mayo de 1954. Robert Capa dejó un legado formado por su particular estilo de trabajo que marcó para siempre al fotoperiodismo moderno. Hoy en día, la agencia Magnum posee más de 70.000 fotografías suyas, entre las que se encuentran algunas de las más emblemáticas del siglo XX.